¿qué tal? Bienvenidos a su programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, con quien les habla, la doctora Wanda Pérez. El día de hoy damos un poquito la vuelta a nuestra moneda, ya que habitualmente hablamos de temas de salud, pero hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada con conocimiento en un tema de poco manejo en nuestro país, en nuestra República Dominicana. Nos acompaña la licenciada Aidaluz Pimentel, quien es abogada y además es experta en protección de datos. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Me ayuda a aclarar un poquito el concepto de su especialidad, por favor? Claro que sí. Bueno, realmente yo soy abogada corporativa, o sea, trabajo con empresas, negocios, emprendedores, personas que están sacando negocios adelante. Eso es, y perdón que le interrumpa, demasiado necesario y útil. Es así. Y entonces tengo dos maestrías. Tengo una maestría en propiedad intelectual, que la hice en España, en Madrid específicamente, y tengo otra maestría en negocios corporativos también. Esos temas para mí no son tan familiares y no es tan de mi manejo, y por eso me ha perturbado un poquito al momento incluso de hacer la presentación suya, porque la verdad tenemos que decir que son términos que son muy poco conocidos dentro del campo de las leyes en República Dominicana. ¿Qué le motivó a usted a especializarse en esa área? Bueno, mira, la verdad es que yo estudié Derecho, porque mi mamá es abogada, mi abuelo es abogado, venía, digamos, desde ese linaje, ¿verdad? Sí. Pero dentro de la carrera de Derecho, yo me di cuenta que yo no quería litigar. Que yo no quería litigar, y en ese tenor, cuando di la materia de propiedad intelectual, yo quedé enamorada completamente. Entonces, desde ese momento, yo tenía de hecho un trabajo en el que no trabajaba prácticamente nada de propiedad intelectual y nada de temas corporativos, más bien otros temas laborales, contratos de otros tipos que ni siquiera son lo que trabajo hoy. Y bueno, justamente ese verano estaba cursando la materia de propiedad intelectual, se abrió una vacante en una oficina especializada en propiedad intelectual, me fui para allá, amé el ejercicio de la profesión. Y bueno, ahí estoy 10 años después, más de 10 años después, trabajando el tema de propiedad intelectual y apasionada por el tema. Aplatanándole un poquito, licenciada, cuando hablamos de propiedad intelectual, ¿a qué personas, a qué público va dirigida esta protección, esta ayuda? Yo, que no, por ejemplo, en el caso de que no tenga conocimiento mínimo de esto, ¿cuáles son los casos que usted me diría, Wanda, para la población general, los casos que deberíamos manejar nosotros y que deberíamos darle apoyo para que puedan tener un final adecuado y feliz? Son los siguientes, a manera general. Bueno, en primer lugar, ningún negocio puede abrir sin tener su nombre comercial. De hecho, uno de los requisitos que establece la Cámara de Comercio para registrar una sociedad es tener el nombre comercial registrado. Eso es importante destacar, que el nombre lo que hace es que protege un establecimiento comercial. O sea, la portada de un negocio, lo que dice el letrero delante, ese es su nombre comercial. Ahora bien, la mayoría de los negocios tienen sus propias marcas. Las marcas están dirigidas a proteger lo que son los productos y servicios que ofrece ese establecimiento. Por ponerte un ejemplo, y vamos a darle un giro ahora, a verlo desde el ámbito médico. Muy bien. Tú eres doctora, pero tú eres Wanda, tú puedes desarrollar una marca personal con tu mismo nombre, Wanda Pérez. Por ejemplo, yo que me caracterizo por ser Tu Otorrino RD en República Dominicana, hablamos de que esta es mi marca comercial. Correcto. Si aparece, yo tengo registro, por ejemplo, de mi marca, si aparece otro otorrino que quiera ser Tu Otorrino RD, yo tengo protección bajo mi nombre. Es así. ¿Qué necesito yo para tener mi nombre protegido? Lo fundamental de tú tener tu marca registrada es que tú tienes la exclusividad ante tus competidores, dígase ante otros colegas tuyos. Lo importante de tú tener tu registro actualizado es que precisamente otra persona puede desarrollar su ejercicio profesional en la especialidad. Ahora bien, no lo puede hacer bajo ese nombre. Muy bien, entiendo. ¿Cómo protegemos los datos en sentido del médico? ¿Cómo protege el médico sus datos? Mira, esa es una pregunta buenísima, y te lo digo porque de hecho
tú sabes que la gente le va al médico cuando ya tiene una enfermedad, pero también tenemos por otro lado lo que es la medicina preventiva. Bueno, así mismo vamos a hablar de derecho. Tú puedes ir cuando ya tienes el problema o puedes hacer una consulta legal preventiva también y, digamos, ahorrarte unos cuantos dolores de cabeza. Yo creo que es poco usual hacer consulta legal preventiva, pero creo que eso tiene mucho que ver con la falta de conocimiento. Yo creo que no es una cuestión de que no hacemos consulta legal preventiva por otra cuestión que por falta de conocimiento, y me incluyo. Hasta hace muy poco tiempo, y con relación con amistades como la tuya, es que he entendido que es necesario. Claro, y te lo digo porque precisamente tú te acercaste a mí con un tema de unos descargos de tu práctica profesional, y es precisamente ahí donde llegamos a la importancia de los datos. En el sentido estricto de los datos médicos, estamos hablando de datos sensibles, porque no solamente estamos hablando de un nombre, un correo, un teléfono, una dirección. Estamos hablando de que datos sensibles como los datos médicos pueden incluir un tratamiento, un diagnóstico, un sinnúmero de datos que están en un historial médico, que pueden incluso ser de años, que lamentablemente pueden vulnerar lo que tiene que ver con la privacidad del paciente. Y efectivamente eso, mal utilizado, puede hacer mucho daño a la intimidad, a la privacidad de la persona, incluso puede prestarse para difusión de noticias falsas y otras, digamos, afectaciones que puede sufrir el afectado. Y por eso es importante que hablemos de nuevo del derecho preventivo. ¿Con qué me refiero a esto? Mira, básicamente un médico, en principio, debe de tener lo que es claras la política de privacidad de sus datos, de los datos de los pacientes que van a tratar. O sea, ¿qué tú haces con los formularios que te llenan los pacientes? ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Cómo la vas a resguardar? ¿Qué medidas tecnológicas y físicas vas a tomar para que esa información no venga un Juan de los Palotes y haga un mal uso de esa información? Entonces voy a hacer un paréntesis solo para preguntar, y disculpa que le interrumpa, doctora, no quiero que se vaya esta idea. La exigencia que tienen, por ejemplo, muchos centros de que debería o nos solicitan colocarle al final de un recetario el diagnóstico al paciente, muchas veces no queriendo el paciente que su diagnóstico sea colocado. Legalmente eso no es correcto. Mira, legalmente en República Dominicana nosotros tenemos una legislación que es muy vaga. Tenemos el derecho de protección de datos protegido desde la Constitución en su artículo 44, que establece que la persona tiene facultad de velar por los datos que tiene la facultad de negarse a dar la autorización o el consentimiento para tratar esos datos, y puede de una manera administrativa, no administrativa, porque realmente aquí no tenemos un ente estatal, digamos, administrativo que se encargue de dirimir esos conflictos, pero sí, por ejemplo, en los casos que tienen que ver con entidades financieras o crediticias, la superintendencia de banco tiene amplísimos poderes para poder tratar e incluso hasta establecer sanciones en temas de protección de datos. Ahora bien, en todos los temas que no tienen que ver con este sector financiero, tenemos un poquito de desprotección. Que realmente es muy vulnerable en el caso de los temas salud, porque esto es tan importante como que muchas personas, por ejemplo, tienen una situación X y no les interesa que esta situación se conozca ni en farmacia cuando va a recibir el medicamento, ni donde le van a tomar la muestra de sangre, porque no quiere que lo traten de una forma distinta a la de un paciente común. ¿Me explico? Es correcto, y de hecho por eso es tan importante la confidencialidad de los datos médicos. Te decía, aunque no tenemos una legislación, digamos, estrictamente para eso, no es menos cierto de que la gente puede aplicar buenas prácticas en su ejercicio profesional. Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, la Unión Europea tiene un reglamento muy bueno, muy completo, que nos da las bases para realmente hacer un uso correcto de los datos, un tratamiento, incluso una explotación de esos datos, porque ¿por qué no? Estamos en una era digital que realmente yo te podría decir que la mayoría de las empresas más grandes son ahora mismo las que están recolectando y procesando data. Entonces no es mentira eso que dicen de que los datos son el petróleo del nuevo siglo, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo?
Bueno, básicamente tener una política de protección de datos clara, precisa, poner al cliente, en este caso tu paciente, a firmar un consentimiento de cómo ustedes van a recolectar esa data, qué ustedes van a hacer con esa data, hasta cuándo la van a tener guardada y qué función va a tener ese almacenamiento. Y a partir de ahí, ya tú como, digamos, profesional que ya tiene el conocimiento base, pues entonces se lo vas a mentorear a tus empleadas, a tus enfermeras, a tus asistentes. Le vas a reforzar esa importancia de la confidencialidad de los datos del paciente, de que única y exclusivamente se van a utilizar para fines estrictamente médicos, para fines estrictamente si tú vas a hacer algún tema que tenga que ver, por ejemplo, con una presentación científica, con una investigación, con un establecimiento de parámetros, por ejemplo, de porcentajes de, estas personas de un rango de edad X con tales características son más propensos a tal enfermedad. Eso es posible, pero ahora bien, es posible siempre y cuando tú no lo hagas diciendo fulano de tal, de edad tal, es portador de la enfermedad tal. Tú estás haciéndolo de una forma despersonalizada y de una forma en la que tú estás identificando quién es ese paciente que tú estás transparentando. Cuando un paciente o un familiar de un paciente quiere dar un testimonio de algún tratamiento médico al cual se ha sometido y ha tenido un éxito o no, o se siente cómodo o no, y quiere el médico, y hablo por mí, que por lo general hago muchas publicaciones porque muchas veces muchos temores que se dan en los preoperatorios suelen descargarse cuando un familiar habla de cómo le ha ido y habla de las características de su recuperación. Yo debería siempre, o cualquier médico que vaya a hacer una publicación de manera digital, video, fotos y tal, debería hacerlo siempre con un consentimiento firmado, o puede ser un consentimiento verbal, como es la mayoría de mis casos. Mira, la realidad es que mi recomendación como abogada siempre va a ser que el consentimiento sea escrito y explícito, es decir, si tú vas a usar un consentimiento para fines de Instagram, literalmente, en el consentimiento tiene que aparecer Instagram como una vía de explotación de esa imagen que ustedes van a regrabar. Lo mismo, no solamente con el tema de los datos. Ahí tú mencionas un caso en el que también los derechos de imagen se ven afectados, porque cuando tú grabas un video no es solamente que fulanito de tal está dando su testimonio, sino también que su imagen, su persona va a salir en un video y tú le vas a hacer una promoción comercial de ese testimonio que te va a dar el paciente al final del día. Entonces ahí se conjugan un sinnúmero de derechos que tiene ese paciente, como su derecho de imagen, su protección de datos y el derecho a consentir o no el usar ese derecho de una forma específica, porque si bien el consentimiento tiene que ser expreso, y yo recomiendo que sea escrito, tiene que ser específico. O sea, si a ti te dan permiso para tú hacer una publicación en Instagram, eso no, en ningún momento se puede extrapolar a que tú lo puedes utilizar, por ejemplo, en medios como la televisión o en otros medios, por ejemplo, en una valla digital en la calle. O sea, los consentimientos tienen que ser específicos. Si a ti te autorizan una vía, es por esa vía. Y por eso es que es tan importante que esos acuerdos, a mi entender, se hagan por escrito, porque es muy difícil tú probar que tú tienes un consentimiento X y luego vamos a suponer el caso de que 5 años después tú le das publicidad a un video de esos de hace 5 años. Ah, sí, yo te di permiso para que hicieras el video y lo publicaras, pero una sola vez. Eso también podría ser una limitante. Exacto. Y si no está por escrito, si no se entiende, pues lamentablemente tú lo que deberías hacer en ese caso es tumbar el video. Estamos hablando con la licenciada Aida Luz Pimentel y nos está dando datos importantísimos en relación a cuidar no solo la protección de estos datos médicos, sino también a cuidar de la protección de los datos del paciente. Y de verdad que son cosas que pudieran ser impresionantes para nosotros que día a día nos vemos encarados hacia la publicación
constante de testimonios, de información médica, de pacientes. Siempre tratamos de cuidar, pero incluso hacemos mucho, y hablo por mí, hacemos muchas publicaciones incluso con niños, en donde incluso los padres son quienes nos piden muchas veces que lo publiquemos porque le ha ido tan bien, que quieren que los demás padres sepan y sientan que si tienen un problema vengan. Pero veo cada vez que esto es más complejo de lo que pareciese y que definitivamente necesitamos del conocimiento legal para seguir actuando en este sentido. En relación a la protección directa a los pacientes, ¿qué deben hacer los pacientes? O, bueno, en este caso sí, los pacientes para proteger sus datos. Bueno, los pacientes lo primero que tienen que ser conscientes de los derechos que tienen el derecho de dar sus datos o no darlos en primer lugar, y en segundo lugar, en caso de que acepten dar los datos, pueden en cualquier momento revocarlos, que eso es uno de los puntos más interesantes digamos, de aplicación en las experiencias internacionales, porque así como es fácil, por ejemplo, dar un clic en un formulario para aceptar y dar mi consentimiento para usar de X o Y manera mis derechos de protección de datos o de imagen o de lo que sea, ¿verdad? Así mismo de fácil debe de ser cuando yo ya no esté de acuerdo con que se siga tratando mis datos, pues entonces yo puedo cancelar esa aceptación que ya di previamente. Muy bien. Entonces, ¿qué puede hacer el paciente? Bueno, informarse de cuáles son esos derechos. 2, tratar de ser lo más exactos en la proporción de datos. Es decir, si a usted están haciéndole una consulta médica, volvemos al caso puntual de tu ejercicio, ¿verdad? Probablemente si en el formulario hay alguna información que tiene que ver con temas políticos, con temas religiosos, con temas incluso personales, puede perfectamente no llenar esa parte del formulario porque son datos sensibles que no necesariamente aportan a un formulario médico. Eso es una. Si es algo digital, también es importante que si usted está accesando, por ejemplo, un formulario, que usted ponga a través de una plataforma con contraseña, ponga una contraseña. Esto suena muy simple, pero una contraseña que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas, que tenga letras, que tenga números, que tenga signos de puntuación, para hacer, digamos, un poquito más segura ese acceso a la plataforma. Lo mismo, si hay forma de hacer un acceso con doble autenticación, es lo más recomendable también. ¿Qué otra cosa puede hacer el paciente? Hacer consultas. O sea, por ejemplo, es muy normal que aquí en la República Dominicana no se tenga tal vez un formulario, pero tú te puedes acercar a las personas que te están solicitando esas informaciones y preguntar qué van a hacer con esa información del formulario, cómo la van a guardar. Y, por ejemplo, en el caso de los médicos que trabajan en clínicas, tomar medidas físicas, porque si bien tú tienes un archivo digital que tienes que resguardar con medidas digitales, con antivirus y demás, también están los archivos físicos que todavía funcionan en algunos sitios. Casi no lo usamos. Y en esos casos, pues aplica literalmente poner doble cerradura, poner un personal reducido que sea el que tenga acceso a esos datos, e incluso poner cámaras. Mira, a mí me pasa con frecuencia, y esto es ya a título personal, me pasa con frecuencia que en la consulta, cuando le estoy explicando al familiar o al paciente algo en relación con su enfermedad o en relación con su proceso para la curación, me pasa mucho que noto que me están grabando. ¡Wow! Y por lo general, cuando le pregunto, mira, me está grabando, disculpa, porque a veces generalmente es con el micrófono, no es como que con la cámara, y la gente me dice... Un audio. La gente me dice, doctora, es que luego cuando me pregunten no voy a saber cómo explicarlo. Entonces, por lo general, yo le doy acceso a que sí, que me pueden grabar, les digo, y dejo que graben esto, les digo, no tengo problema con que me grabe, pero por favor soliciten mi permiso. Es lo correcto. Realmente debiera ser así, porque de tú no dar tu consentimiento, ellos no debieran de estar grabándote. De hecho, en caso de que tú no estuvieses de acuerdo, pudieras iniciar una acción bastante tediosa, porque ahora mismo los mecanismos que tenemos son mecanismos de tribunales que lamentablemente tienen sus trabas de tiempo, de dinero, de recursos, de falta de especialización.
pero los hay, o sea, están disponibles. Mire, yo quisiera de verdad que pudiéramos conversar un poquito más de repente en otro programa, porque me encantaría que en otro programa podamos hablar del tema de las empresas. Cada día en República Dominicana estamos intentando ser más emprendedores y ese tema que tú lo manejas tan al dedillo porque te especializaste en eso, me gustaría mucho que lo comentáramos en otro programa, así que con estás muchísimo cordialmente gusto. invitada para una segunda sesión. Por favor, danos en sentido general qué debemos llevarnos el día de hoy o qué deben nuestro público llevarse el día de hoy. Bueno, el día de hoy lo que yo entiendo que es importante es usted como paciente, porque todos somos pacientes de alguna manera u otra, o usuarios de plataformas y también de servicios. Tratemos siempre de dar la menos información posible. Y cuando digo información, desde el nombre, dirección, localización, datos médicos, temas de preferencias políticas, preferencias en temas que tienen que ver, por ejemplo, con religión. Esos datos son datos sensibles que pueden mal utilizarse. Realmente son informaciones que no necesariamente tienen que estar, digamos, a disposición de todos los terceros. Entonces, es básicamente tomar las medidas de precaución, que a veces suena digamos, muy sencillo, pero a veces es hasta sentido común. O sea, si no es necesario dar la información, ¿para qué darla? Es que los dominicanos nos caracterizamos por hablar mucho. Esto ha sido Aunque Duela, Profesionalmente Hablando. Quien les habla, la doctora Wanda Pérez, como siempre, llevando un contenido fácil y digerible, pero siempre un contenido que social y saludmente pueda intervenir de manera positiva en cada uno de ustedes. Hasta la próxima.